ando en busca de mi identidad, ando en busca de quién soy. Y algunas personas dicen que Dios se equivocó, ¿verdad? Porque no soy la persona que Dios dice que soy, sino que soy la persona que yo creo que soy. Y esa es una serie de confusión que nos ha traído. Tengo un pensamiento ahí, algo que tomé de un artículo de no confundas tu identidad, de sincronizatutalento.com, y se lo voy a leer, ahí está en pantalla. Muchas veces confundes tu identidad con lo que la sociedad dice de ti, según lo que haces o a lo que te dedicas. Es como una etiqueta que te ponen en base a lo que ven o escuchan acerca de ti. Normalmente, te guste o no te guste, asumes que eres lo que los demás te han dicho que eres y lo que tus documentos, títulos o certificados dicen que eres. Para muchas personas eres y te etiquetan según lo que te ven hacer o los comentarios que escuchan acerca de ti. Es así de duro. Te guste o no, eso es lo que eres para ellos y ese se supone que es tu papel en la sociedad. ¿Cuál es tu verdadera identidad? Y eso es lo que sucede con muchas personas que hablando ya acerca de Jesucristo. Muchas personas tienen diferentes conceptos acerca de lo que es Jesús, pero las personas pueden opinar mucho acerca de lo que es Jesús, pero en verdad, ¿quién tú dices que es Jesús? Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Quién dices tú que es Jesucristo? Porque pueden haber muchas opiniones. Y cada quien puede decir, yo tengo mi propio concepto de lo que es Jesucristo. Hay gente que dice, yo tengo mi opinión acerca de Jesús, así que no quiero nada más, porque yo tengo mi opinión acerca de lo que es Jesús. Y eso de que cada quien tiene su opinión acerca de lo que es Jesús, es que se ha distorsionado todo hasta la imagen de Jesucristo. Hay personas o hay movimientos que se dedican a presentar una imagen completamente distorsionada de lo que no es Jesucristo. Pero aquí es, ¿y tú quién dices que soy? Porque de eso se trata, ¿verdad? Estamos aquí en la iglesia y las personas que lo ven y escuchan a través de Facebook, ¿quién dices tú que soy yo? Y eso es lo que queremos concentrarnos, hermanos, porque nuestra opinión acerca de Jesús tiene que estar basado en lo que dicen las Escrituras. ¿Y tú quién dices que soy? Pongamos de pie para que oremos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has preparado el corazón de cada uno de nosotros. Tú nos has traído hasta aquí para aprender acerca de quién eres tú realmente. Porque aún como creyentes podemos tener una idea confundida o distorsionada acerca de lo que es Jesús. Porque podemos estar, Señor, sirviéndote con un concepto equivocado. Te pido, Padre, que este tema, esta palabra que nos vas a hablar hoy, que sea para que estemos unidos como creyentes en un mismo pensar, en un mismo parecer acerca de quién tú eres. En tu santo nombre. Amén. Siéntate, hermano. Hoy vamos a estar, es cierto que hoy hay luz, pero vamos a hacer como que no haya luz. Traigan su Biblia, porque necesitamos usar la Biblia, porque no van a estar los versos ahí en la pantalla, porque queremos acostumbrarnos a que traigamos Biblia. Y los que están viendo ahí en Facebook, porque también puedan usar su Biblia. Vamos a ver acerca de quién es Jesús. Primero, Dios Padre afirma que Jesús es su Hijo. Yo creo que con eso es suficiente para creer que Jesús es Hijo de Dios, el Dios Padre, porque el Dios Padre afirma que Jesús es su Hijo. Número 2, otras afirmaciones que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, por si no nos basta con que el Padre dice que Jesús es su Hijo, también hay otras personas dentro de la Biblia que dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Y número 3, al reconocer que Jesús es el Hijo de Dios viviente,
debemos escucharlo solo a Él. Y aquí vamos a profundizar un poco, y es el hecho de que cuando tú no sabes, cuando tú tienes un mal concepto acerca de lo que es Jesús, o una idea equivocada acerca de lo que es Jesús, entonces tú vas a escuchar lo que te conviene acerca de Jesús. Porque como ese es el concepto que tú tienes, vas a escuchar lo que te conviene acerca de Jesús. Y número 4, el testimonio del Padre acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio del Padre que confirma acerca de su Hijo? Veamos el primero. Dios Padre afirma que Jesús es su Hijo. Y eso, hermanos, está en los Salmos. En el Salmo 2, hermanos y amigos, el Salmo 2:7. Y aquí tiene que ver con el reino del ungido de Jehová. O sea, el ungido del Señor, de Dios, de Jehová Padre, es su Hijo. Ese es el ungido. Y de eso habla el capítulo 2 de Salmos. Pero en el versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y es que el Dios Padre decretó su decisión. Recordemos que un decreto, si lo vemos en la situación actual, el Congreso Nacional, o sea, el poder legislativo, emite decretos. Pero también el poder ejecutivo también emite decretos. Pero un decreto es algo que han decidido hacer, que nuestros gobernantes han decidido hacer, y su decisión lo establecen en base a un decreto para que sea ley. Y eso es lo que estaba pasando con el Salmo 2:7, que ya el Dios Padre había decidido, y lo único que hizo fue hacer un decreto. Le dijo a su hijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como yo les decía, hermanos y amigos, sería suficiente, ahí terminaríamos el estudio, para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque está hablando del Dios Padre mediante un decreto. Yo no sé qué tan importante es para ti los decretos. Si ustedes se fijan, en nuestro país todavía está eso de que no se publica la ley de justicia tributaria. La ley de justicia tributaria no se publica, o sea, no se ha emitido el decreto. No se ha emitido el decreto, o sea, no se puede hacer, cúmplase, aunque la decisión ya está tomada por parte de la gobernante y por parte del poder legislativo. Pero una vez que sea un decreto, tiene que cumplirse. Entonces, si así lo vemos, si nosotros vemos así, que el decreto se debe de cumplir, cuanto más el hecho que dice el Salmo 2:7, yo publicaré el decreto. O sea, ya tomé la decisión, ya está el decreto, ahora publíquese. Y esto es lo que está haciendo en el Salmo 2:7. Jehová me ha dicho, dice el Señor, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así que cúmplase, porque es un decreto. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros para acercarnos a Dios tenemos que tener fe? Cuando vamos a leer las Escrituras tenemos que tener fe, creer que lo que Dios dice en su palabra es cierto. Cuanto más un decreto, hermano. O sea, una ley es una ley, la ley de Dios. O sea, yo no sé, en el ámbito popular, ¿verdad? Que los abogados dicen, dura es la ley, pero es la ley. Entonces, ¿por qué no pensamos acerca de los decretos de Dios de la misma forma? ¿Estamos de acuerdo? Deberíamos de pensar igual, así, los que son abogados y los que no somos abogados. O sea, me parece o no me parece, pero es la ley, pero la ley de Dios. Recuerden que la ley de Dios es soberana, está por encima de todas las leyes, porque más bien Dios le dijo a su pueblo cómo se debería dirigir cuando salió de Egipto. O sea, Dios dando leyes de cómo debería dirigirse. O sea, pues lastimosamente en nuestro país y en todos los países las leyes ignoran lo que es la palabra de Dios.
Y por eso no tenemos lo que tenemos, ¿verdad? No es tanto por la persona que nos gobierna, sino por las leyes que no han sido dictadas en base a los principios de Dios, porque este es lo soberano. Y dice entonces, nos quedaríamos creyendo que Jesús es el Hijo de Dios porque está decretado por el Padre. Pero miren qué bueno es el Señor. Todavía nos da más información si todavía no estamos convencidos. Busquemos 2 de Samuel 7, del 12 al 14. Ahí solo tengo el extracto, pero les voy a dar un tiempito ahí. 2 de Samuel 7, del 12 al 14. Aquí lo que estaba pasando era el pacto de Dios con David. Rescatemos dentro de ese pacto los versículos 12 y 14, del 12 al 14. Dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Miren qué interesante, ¿verdad? Podemos ver desde el pacto que Dios hizo con David, que ya le está diciendo que yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, a uno de tu descendencia, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Se estaba refiriendo ¿se acuerdan que le decían Jesús, hijo de David? Es por eso, porque Dios le dijo a David precisamente eso. Edificaré casa a mi nombre, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. O sea, por eso decimos que Jesús es el Rey de Reyes, lo mirábamos la semana pasada. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y lo que estamos rescatando en relación al tema es que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso lo dice en el versículo 14. Dios mismo, el Padre, diciéndole a David: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Entonces, creo que tenemos más elementos, hermanos. Un elemento más. Aparte de que Dios lo decretó, pero aquí le está diciendo a David que Jesús es su hijo. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Creo que ya nosotros en este momento deberíamos ya ordenar los pensamientos que tenemos acerca de Jesucristo, en el sentido de si es o no es hijo de Dios. O sea, nosotros por fe decimos: sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero aquí estamos hablando con base bíblica para que tú demuestres, dice la palabra, que nosotros debemos de estar preparados, presentando defensas a todo el que demanda razón de nuestra fe. Y si vamos a decir a alguien que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, tenemos que mostrarlo. Veamos, hermanos y amigos, en el punto número 2, otras afirmaciones que Jesús es el Hijo de Dios. Otras afirmaciones que Jesús es el Hijo de Dios. Veamos Mateo 16, del 13 al 16, que lo afirma Pedro, y vamos a ver también Lucas 8:28, que lo afirma el endemoniado gadareno. Primero, entre otras afirmaciones que Jesús es el Hijo de Dios, busquemos Mateo 16, del 13 al 16. Mateo 16, del 13 al 16. Esta es la confesión de Pedro. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dice: Jesús preguntó a sus discípulos en el versículo 13: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire qué interesante. Jesús
asegurándose que sus discípulos estuvieran seguros o de cuál es la opinión que ellos tenían acerca de Jesucristo. Jesucristo ya sabía, pero Él les hizo una pregunta. Él les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? Si lo vemos aquí en nuestra situación actual. Nosotros vemos muchas personas que hablan mal acerca de Jesucristo, que denigran el nombre de Jesús, que la imagen incluso la ponen por los suelos, pero eso es lo que dice la gente. Como dijeron cuando respondieron los discípulos. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Y otros dicen que tú eres Jeremías. Ajá. Y otros dicen que tú eres profeta. Ok. Bueno, está bien. Eso es lo que dice la gente. Y pensemos nosotros en nosotros. Ustedes les ha llegado a sus oídos y lo miran en la televisión diferentes conceptos acerca de Jesucristo. Pero tú no tienes que formarte el concepto acerca de Jesús por lo que dice la gente y voy a decir, yo voy a sacar mi propia conclusión. Después de todos los comentarios que yo he escuchado acerca de Jesús, voy a sacar mi propia conclusión. Y a eso de los comentarios le agrego lo que miro en las redes sociales, en la televisión. Entonces, junto con todo eso, voy a sacar mi propio concepto acerca de lo que es Jesucristo. Ese es un error, ¿verdad? Porque Jesucristo le dijo a los discípulos, eso es lo que la gente dice. El versículo 15 dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? O sea, los puso claros, los confrontó con ellos mismos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y eso es lo que nos vamos a llevar, hermanos. ¿Qué dice la gente versus a qué dices tú? ¿Quién dices tú que es Jesucristo? ¿Y qué sucedió en el versículo 16? Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren qué seguridad la de Pedro, qué seguridad la de Pedro. Pero ¿dónde estaba esa seguridad? Leamos el versículo 17 que no está ahí en pantalla. Miren cuál es la seguridad de por qué Pedro dijo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Él tenía su conclusión, su seguridad, su convicción en lo que dicen las Escrituras. Por eso Jesucristo le contestó a Pedro en el versículo 17 de Mateo 16. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque Dios Padre ya lo había dicho, lo decretó, está en el Salmo 2. Entonces Pedro conocía las Escrituras. Entonces su decisión, su convicción acerca de quién es Jesús no era porque él había sacado su conclusión de todo lo que decía la gente. Recordemos que unos decían que eran Jeremías, otros decían que era profeta. Entonces de todo esto voy a hacer un remix, ¿verdad? Juan el Bautista, Elías, y voy a hacer un licuado y voy a sacar mi propio jugo. Y eso es lo que yo voy a creer acerca de quién eres tú. Eso no le contestó Pedro, sino que le contestó, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, tú eres bienaventurado, porque no te lo reveló nadie, ni tu propia opinión, sino mi Padre que está en los cielos. Yo quisiera que nos detuviéramos y que pensemos que eso que nosotros creemos y que hemos mantenido, que Jesucristo es el Hijo de Dios, no un Hijo de Dios, sino el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque es parte de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Pero el punto aquí, hermanos, es ¿quién te lo reveló? ¿Quién te reveló que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente? La palabra, hermano. Porque toda la Escritura habla acerca de Jesús.
Toda la Escritura habla acerca de Jesús. Entonces, cuanto más leemos la Escritura, más conocemos al Hijo de Dios, que es Jesucristo. Miren qué interesante, eso es aparte de lo que el Padre afirmó, que decretó de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con solo eso ya terminamos el estudio. Pero no, dice también, démosle más elementos a Iris, porque necesita saber más por qué Jesucristo es el Hijo de Dios. Y tenemos la decisión de Pedro, pero basado en el decreto del Dios Padre. Pero a mí lo que me concentra más es la afirmación del endemoniado gadareno. Busquemos Lucas 8 del 26 al 28. Lucas 8 del 26 al 28. Eso sí ¿cómo les puedo decir? Me preocupa que aún diciéndolo un demonio, todavía hayan personas que no crean que Jesús es el Hijo del Dios viviente. El endemoniado gadareno que está en Lucas, en el capítulo 8, lo pueden ver ahí del 26 al 28, que es lo que quiero compartirles. Dice el 26, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Versículo 28, o sea, el endemoniado, el hombre, ¿verdad? Pero que eran muchos demonios. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Oiga bien, dice, lanzó un gran grito. O sea, no es así como leído, sino, y se postró a sus pies, exclamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Eso no fue tan fuerte lo que yo hice ahorita. Dice que fue un aterrador grito y postrado a los pies de Jesús. Pero lo que en esencia dice, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Yo no sé, hermanos y amigos, si los demonios saben que Jesucristo es y reconocen, no solamente saben, sino que reconocen que Jesús es Hijo del Dios Altísimo. Lo dijo Pedro, mire, fíjense bien, lo dijo Dios, lo decretó, lo dijo Pedro y lo dicen los demonios. Entonces, yo no sé si ustedes, al leer esto y llevar esta secuencia, ustedes encuentran alguna razón por qué una persona no quiere aceptar, no quiere creer que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. O sea, si no está con Dios, está con los demonios. Pero imagínense, si Dios dice que Jesús es su Hijo y los demonios dicen Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Lo confesó con su boca esos demonios que estaban ahí en el endemoniado gadareno. Y dice, te ruego que no me atormentes. ¿Por qué? Porque la palabra no encuentra cabida en los demonios. O sea, no hay lugar. Los demonios no tienen espacio. No hacen espacio para la palabra. Pero lo que yo quiero rescatar, hermanos, yo no sé si tú tienes familiares, amigos, compañeros de trabajo, que no quieren reconocer que Jesucristo, no confiesan con su boca que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo. O sea, sí existen personas, pero eso es preocupante, porque están peor que los demonios. Yo no sé si ustedes miran eso tan grave. O sea, una persona que no reconoce que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo, del Dios viviente,
Es peor que los demonios, porque los demonios confiesan que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Y todavía le dicen, te ruego, porque es el Todopoderoso. O sea, el reconocimiento del Dios Todopoderoso. Te ruego que no me atormentes, porque tu palabra tiene poder. No me atormentes. Y entonces aquí no hay cabida ya no hay opción para no creer que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo. No hay opción. Porque si no estás con Dios, estás con los demonios, pero los demonios también creen que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, ¿con quién estás? ¿Verdad? O sea, eso es lo que le vamos a decir a las personas. Miren qué interesante por qué nosotros debemos afianzar, por qué debemos confirmar que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios Altísimo, porque hasta los demonios lo confiesan. Entonces, ¿y tú quién eres para no confesarlo? ¿Eres peor que los demonios? O sea, eso es lo que podemos, de una manera sabia y prudente, decirle a las personas. No tenemos opción, tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios Altísimo. Veamos entonces, hermanos y amigos, si Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, del Dios Altísimo, el número 3 dice, debemos escuchar solo a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente. Solo a Él, solo Cristo. Todo lo que se comente, las personas, lo que comenten acerca de la palabra, tú tienes que ir a la palabra. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Dice, debes escuchar solo a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Vamos a Mateo 17. En Mateo 17, el versículo del 1 al 5. Fíjense bien, ¿qué estaba pasando aquí? Siempre Pedro, Dios usando a Pedro para confirmar de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Estaba en la transfiguración, el momento de la transfiguración, el capítulo 17 de Mateo. Mateo 17 del 1 al 5 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y les llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Entonces Pedro, rescatemos el versículo 4 y 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro decidiendo, ¿verdad? Tomando decisiones. Dice, Pedro le dijo a Jesús, es bueno para nosotros. O sea, Pedro diciéndole a Jesús lo que es bueno para nosotros, dice. Es bueno para nosotros que estemos aquí. Si tú quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para Moisés, otra para ti y otra para Elías. Tomando decisiones. Pero, ¿qué dice el versículo 5? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. A él escuchen. Pero miren qué interesante, no podemos escuchar a Jesús, las personas no pueden tener oídos para lo que dice Jesús, porque recordemos que toda la palabra habla acerca de Jesús. Una persona no puede escuchar a Jesús si no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si no cree que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios Altísimo. O sea, para ponerle oído, para tener oído sensible a lo que dice la palabra, tenemos que estar seguros que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente,
del Dios Altísimo, porque Jesucristo dijo, toda la escritura de mí habla. Los profetas, Moisés, los salmos, todo habla acerca de mí. Así es que tú tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios para poder tener oído dócil a lo que dice la palabra. O sea, por eso nos pasa que nos cuesta obedecer, ¿se han fijado? Sabemos que la Escritura está ahí, sabemos lo que dice la Escritura, tenemos oído dócil, pero nos cuesta obedecer. Y nos cuesta. Y así, y estamos lidiando con áreas, pero por una de las razones es que estamos lidiando, que nos cuesta obedecer, es porque todavía nos falta estar convencidos de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, del Todopoderoso, del que iba enfrente al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, para enfrentar ejércitos, para enfrentar animales, escorpiones, alacranes, lo que sea, culebras, serpientes, todo eso. Dios iba delante de él. Jesús manifestado en el pan de vida, manifestado en la nube que lo guiaba de día, manifestado en la columna de fuego que lo guiaba de noche. O sea, Dios estuvo ahí, Jesucristo estuvo ahí. O sea, por eso dijo que Él es Emmanuel. Pero nosotros tenemos que no solamente venir a la iglesia porque yo vengo a la iglesia porque soy cristiano, sino porque yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, para poder escuchar, para venir a la iglesia con oído dócil, con un corazón preparado, dispuesto a escuchar. Que sea el Espíritu Santo el que me convence, el que me enseñe, el que me redarguye. Porque yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Miren, hermanos, no solamente es que vamos a decir, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Está bueno. Uno, porque Dios lo dice, el Padre. Pero tenemos suficientes elementos para decir, y muchos más. El soldado romano dijo, en verdad, este es el Hijo de Dios. O sea, hay tantas personas que confirmaron de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y nosotros debemos hablar con esa firmeza. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar seguros para hablarle a las personas. Porque las personas andan revueltas. Las personas tienen su propia opinión de lo que es Jesucristo. Religiosos y no. Pero aquí es, ¿quién tú dices que es Jesús? Eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Así es que una vez creyendo que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo, lo dijo el Padre, lo decretó, lo dijo los demonios con el endemoniado gadareno. Entonces yo decía, si no crees porque Dios lo dice que Jesucristo es Dios, entonces cree que Jesucristo es Dios porque lo dicen los endemoniados. Los demonios lo confiesan con su boca. Entonces no tenés opción de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos que escuchar solo a Él. Solo lo que dicen las Escrituras, hermano. Eso es lo que tenemos que escuchar. Finalmente, veamos el número 4. Dice el testimonio del Padre acerca de su Hijo. Veamos en Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, en los versículos del 10 al 12. Y este es el testimonio. El testimonio del Padre acerca de su Hijo. Dice en el versículo 9. Primera de Juan 5, del 9 al 12. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
Versículo 11. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces vemos la importancia de lo que hemos venido hablando, que tengo que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque ese es el testimonio de Dios. Recordemos que en el Salmo 2 dice que Dios, el Padre, decretó que Jesucristo es su Hijo. Entonces aquí lo está diciendo, que Dios ha dado, ese es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Por eso dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que ese testimonio de Dios, de que Jesucristo es su Hijo, es el que te lleva a que creas, que recibas ese regalo de vida eterna. Porque dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, las personas preguntan, ¿tú tienes a Cristo en su corazón? Sí. Entonces tú crees que Cristo es Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Miren que son preguntas claves que tenemos, porque la gente dice, sí, yo tengo a Cristo en mi corazón. Una vez me tocó hablar con una persona que me dijo, sí, yo tengo a Cristo en mi corazón. Donde yo ando, ahí anda Cristo, Él anda conmigo, Él no se sale de mí. Ok, sí, está bien. Pero ¿tú crees que Cristo es el Hijo de Dios? Entonces, cuando le hice esa pregunta, ya dijo que tenía sus reservas, que ella tenía su propio concepto acerca de Jesucristo. Entonces no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, no puede ser que tenga a Cristo, porque dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces necesitamos, cuando evangelizamos, cuando le hablamos de Jesús a las personas, es para que las personas tengan a Cristo en su corazón, que lo tengan, porque dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Cuando tú recibes el regalo de la salvación, lo que estás haciendo es tener a Cristo contigo. O sea, por eso ya recibiste a Cristo, ya tienes a Cristo en tu corazón. Hay muchas formas de preguntar si la persona es salva o no, ¿verdad? Y generalmente se escucha, tú ya tienes a Cristo en su corazón. No es algo religioso, no es algo fuera de lo común. Lo que pasa es que a veces estamos acostumbrados a dar de una forma el Evangelio y creemos que esa es la única forma de darlo. Pero cuando alguien pregunta, ¿tú ya tienes a Cristo en tu corazón? Es una forma de preguntarle si ya recibió el regalo de salvación. Porque dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces podemos entrarle a las personas. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no tiene vida eterna. O sea, cuando usted se muera, ¿dónde va a estar? No está segura, porque usted no tiene a Cristo en su corazón. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Creo, hermanos y amigos, que es como lo que Dios me ha llevado a mí a que rescatemos. La Biblia está un montón de pasajes que le hablan acerca de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero yo creo que con lo que hemos hablado y por el tiempo, creo que es lo necesario. Y tú puedes ir a tu casa y buscar más versículos que te hablan acerca de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero con esto que nos llevamos más como lo necesario. Que vimos finalmente que Dios Padre afirma que Jesús es su Hijo. Eso hablamos. Número 2, otras afirmaciones que Jesús es el Hijo de Dios. Recordemos, el Padre decretó su decisión de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y otras afirmaciones que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuáles fueron las dos que vimos? La que dijo Pedro y la que dijeron los demonios. O sea, yo creo que ya con esto no tenemos opción para decir que no creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo decretó el Padre, lo dijo Pedro, lo confesó con su boca y lo dijeron los demonios. Número 3. Al reconocer que Jesús es el Hijo del Dios viviente, debemos escuchar solo a Él.
sea, no andemos escuchando otras cosas. O sea, tenemos una imagen distorsionada cuando ponemos atención a las redes sociales, cuando ponemos atención a la gente que no conoce de Jesús y que habla de Jesús de acuerdo a su propia opinión. Nosotros debemos ir a la palabra, someter todos nuestros pensamientos a la obediencia de lo que dicen las Escrituras. Vamos a ver qué dicen las Escrituras, qué dicen las Escrituras acerca de Jesucristo. O sea, no qué dicen las Escrituras acerca de lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Sino qué dicen las Escrituras acerca de Jesús. Porque las personas realmente no necesitan cuál es la solución acerca de lo que está pasando en este momento en nuestro país o en otros países del mundo. O sea, no necesita esa solución. Lo que la gente necesita es conocer acerca de Jesús, porque su vida es temporal. Un día se va a morir. ¿Y qué supo acerca de Jesús? Y a veces nosotros, los cristianos, estamos diluyéndonos en cómo buscarle solución a las cosas que pasan en el mundo. O decir, formemos un bando a favor de Dios porque este bando está en contra de Dios. O sea, no podemos estar en eso. Jesucristo no vino a formar bandos. Jesucristo dijo, síganme. El que cree en mí tiene vida eterna. O sea, Jesucristo estaba en medio de un imperio que la gente no estaba de acuerdo. Y entonces la gente siempre va a estar hablando en contra. ¿Y qué dicen los cristianos sobre lo que está pasando en Honduras? ¿Qué dicen los cristianos sobre lo que está pasando en el mundo? No, ¿qué dicen los cristianos acerca de Jesús? Porque eso es lo que la gente necesita escuchar acerca de Jesús. Y esa es la misión que Dios nos ha dado. Jesucristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio a todas las personas. Hemos visto entonces que Jesús es el Hijo de Dios y que tenemos que escucharlo solo a Él. ¿Y cuál es su testimonio? El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pongámonos de pie para que podamos orar, y los que ven en Facebook, pues que de alguna forma si pueden orar también, hagámoslo. Señor, en verdad te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te agradecemos, Señor, porque nos has hablado con estos versículos acerca de que tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y te vamos a creer, Señor, porque tú lo dices, porque el Padre lo decretó, su decisión, porque Pedro lo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios Altísimo. Lo dijeron los demonios. Señor, enséñanos a someter todos nuestros pensamientos a lo que dicen las Escrituras. Gracias, Padre, porque tú dices que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ayúdanos a decirle esto a todas las personas, porque somos luz del mundo nosotros, Señor. En tu santo nombre. Amén.